no, al monito mío, que haga lo que más ama. Negro, pero qué ganas de hacerme llorar, huevón. Mi infancia fue dura porque a mi papá le dio un infarto cuando yo tenía 9 años y se murió. Y mi mamá la secuestraron cuando yo tenía 14 años y la mataron. Marica, y literal nosotros pensábamos que íbamos a vender frunas en un semáforo. Y de paso yo encontraba todas estas inconsistencias y al mismo tiempo estaba con Daniel Rueda en Medellín haciendo el checklist de los problemas que deberían resolver las agencias para evolucionar. Cada cortina de humo que teníamos montada es cuando oigan, esto en Bogotá me van a matar. Y me di cuenta que el departamento creativo se trabajaba como de una manera muy aislada del proceso, que no habían metodologías que bajaran la estrategia a los creativos. Si en su momento me hubieran dicho todo lo que yo iba a tener que hacer para lograr lo que hemos tenido hoy, yo creo que me hubiera dado miedo. Yo siempre digo que creativo Elon Musk, creativo Steve Jobs, creativo el que se inventó Airbnb, ese loco sí es un crack. Además que esto es una frase que hemos dicho muchas veces: cuando el gerente no tiene plata, es de bruto. Tenías el Real Madrid en la empresa. Peor error que cometí el mío. Pero nosotros definimos 6 indicadores que yo reviso de manera permanente, pero me demoro 10 minutos revisándolos. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál escogerías? La caja. Ay, aprendí. Revisando las ventas de Melbourne hace 8 años, comparadas con las de hoy, han crecido 4 veces. Pero si yo miro el EBITDA de Melbourne hace 8 años comparado contra el del año anterior, ha crecido 15 veces. ¿Cómo debe ser el nivel de gasto en marketing en épocas de crisis? A mí me gustaría devolverles la pregunta. Ay, pucha, ¿será que esta analogía se vuelve muy polémica? Cuando usted está soltero debe estar más bonito, ¿o no? Estamos hoy con Santiago Mesa, cliente, proveedor, compañero de juntas directivas y un gran amigo. Santi, arranquemos por una historia que a vos no te gusta contar mucho, y es tu infancia. Eso es así de una, huevo. Pero ¿qué te cuento de mi infancia? El proceso. Sí. Yo sé a qué quieres llegar. Yo soy súper concreto, marica. Me tocó la era de TikTok y hacer contenido para TikTok, entonces lo voy a decir a la pepa. Mi infancia fue dura porque a mi papá le dio un infarto cuando yo tenía 9 años y se murió. Y mi mamá la secuestraron cuando yo tenía 14 años y la mataron. Y habíamos vivido solos con ella, mi hermano y yo. Entonces nos tocó volver a empezar la vida casi que de cero a los 14 años. Vos tenías 14 Mi hermano 15, sí. y vení, tu hermano, contanos de Juan José. Uy, pero pucha, es que son preguntas muy abiertas, weón. ¿Qué te cuento de ese loco? Es un man, un emprendedor impresionante, una de las personas con la velocidad mental más rápida que conozco, con una elocuencia arrolladora. De hecho, yo cada que voy con él a una reunión le digo, weón, déjame hablar, porque es que si no, como que no me dejas pensar y terminas vos el negocio y yo no sé ni qué estoy haciendo. No, mi hermano es un crack, lo admiro, impresionante. De hecho, ahorita les estaba contando al público que, que yo terminé poniendo Melbourne en gran parte por él, porque yo soñaba siempre con ser un creativo destacado entre las multinacionales, empecé a tener muchas diferencias con los procesos de las multinacionales y él me insistía siempre: Santi, sos muy bueno, tenés que poner una empresa, y él puso su empresa muy rápidamente, empezó a tener muchos éxitos y me ponía como ejemplo a mí, me decía: Santi, vos sos mucho mejor, te debería ir mucho mejor que a mí, y a él ya le estaba yendo súper bien. Entonces, como en resumen, es un loco muy admirable, para mí es mi ejemplo en la vida. Nada de Aunque volver somos a... muy distintos, perdón que te interrumpa, completamente distintos. un poquito diferentes. Nada de volver. Vos tenías 14 y Juan José 15. 15. ¿Qué pasó? O sea, se muere tu mamá y ustedes van a vivir con... Negro, pero qué ganas de hacerme llorar, huevón. Nos fuimos a vivir con los abuelos, que nunca habíamos vivido con ellos. Mi mamá fue una persona muy rebelde, peleó con la mayoría de su familia y digamos que nada, lo único que nosotros habíamos tenido toda la vida era mi mamá, que era como un superhéroe para nosotros, pues era una mujer súper poderosa. Y nos tocó volver a llamar el día que la secuestraron a los abuelos, que no los veíamos hacía 8 años, marica, y literal nosotros pensábamos que íbamos a vender frunas en un semáforo. Eso parece pensado para el podcast, pero lo juro por Dios que eran pensamientos de esa época. Sí, marica, nos tocó súper duro. Tuvimos una familia súper generosa que, a pesar de no haber que estado con nosotros todo ese proceso, nos acogió, nos dio todo, un montón de tías que nos adoraban y nos querían muchísimo. Y el abuelo que nos dijo: pues yo no les voy a dar la vida como en ese nivel tan ostentoso, por decir de alguna manera, que tampoco era ostentoso, pero no les voy a dar ese nivel de vida que tenían con su mamá, pero conmigo van a tener siempre todo: educación, alimentación, como las cosas básicas, pues. Pero volvimos a empezar a tener mesada chiquita, como de cero. Sino que mi hermano, dentro de su personalidad loca, pues, o atrevida, arriesgada, mi hermano es muy arrollador, empezó a tener diferencias con alguna persona dentro de la familia
Y eso fue a los 14 y a los 16 y mi hermano 17 ya estábamos otra vez viviendo solos por los conflictos que mi hermano tenía con uno de los tíos. Entonces volvimos a arrancar solos a los 16 en un apartaestudio en San Julián. ¿Y después qué estudiaste? Porque después tuviste un recorrido largo por Bogotá. Después tuve un recorrido largo por Bogotá, estudié publicidad. Después de séptimo semestre pusimos una agencia en la universidad que nos dejaron hacerlo y empezamos a trabajar muy rápidamente. Me encantó trabajar desde que estaba en la universidad. Después pasé por un par de agencias chiquitas y me presenté a una universidad en Buenos Aires, hice la especialización en Buenos Aires. Hice un año solo como de estudiar y estudié dirección de arte, redacción y gastronomía. Estudiaba todos los días hasta por la noche. Después de eso me devolví para Medellín, me contrataron cuando Sancho Vividio, la multinacional que hoy es la más grande del país, creo yo, se había acabado de ganar el éxito. Trabajé con ellos un año, me pareció súper duro cuando empezaron a llegar otra vez los mismos briefs y en ese momento me llamó DDB para que licitáramos lo que hoy es Bancolombia. ¿Qué es eso Eh, de un brief? O sea, ¿qué significa un brief? un Para brief es la los no. solicitud donde el cliente te entrega como la información de manera resumida. Cuál es su público, cuál es su reto, cuál es su objetivo de comunicación, su objetivo de mercadeo, si tiene algunas piezas sugeridas. Mejor dicho, es el insumo para crear una campaña de marketing. ¿Por qué te dije lo del brief? Para No, retomar. estabas contando que no te había gustado cuando Ah, llegó sí, lo del es que en el éxito era éxito. súper leído Ajá. el plan de marketing para todos los años, entonces eran días de precios especiales otra vez, días de aniversario, como todas esas cosas, y ya me había parecido muy retador porque en su momento era muy dirigido y muy controlado por el cliente, no teníamos mucha libertad creativa, y cuando volvieron a llegar los mismos briefs ya sabía que el color era tal, que la fuente era tal, y no sé qué, yo dije, no, marica, yo no estudié, ni me metí en esta carrera para hacer eso como tan limitado. Y cuando eso me llamó Papocho, el que era director creativo en su momento de DB, y me dijo, vamos a licitar Bancolombia, vamos a hacer un esfuerzo súper grande, la idea es que no la ganemos y te quedes con nosotros. Me arriesgué, me fui con ellos, presentamos la licitación, no la ganamos y trabajé 2 años y medio con ellos, donde fui demasiado feliz, me enamoré de los premios, que después me terminé desilusionando, pero en ese momento me enamoré de los premios, nos ganamos varios premios, pero con trabajo real, por eso después me terminé desilusionando, porque después terminé trabajando por los premios, no por el cliente y como consecuencia del premio, sino al revés. Eh, Trabajé 2 años y medio con ellos, nos ganamos varios premios y Sokolov una vez preguntó en Bogotá, ¿saben de quién son esas piezas? Y un amigo que ha estudiado conmigo en Buenos Aires le dijo, son de un paisa, se llama Santiago Mesa, le dicen Tajada, si querés lo llamamos. Y me invitó un día a desayunar a Bogotá y me ofreció trabajo y me fui a trabajar con ellos 5 años. Que ahí fue, digamos, como la parte de mayor crecimiento que yo tuve profesional, porque con ellos sí manejé cuentas súper grandes. Pero no mentira, venía a manejar Bancolombia, que es una de las más grandes del país, pero allá tuve mucha libertad creativa. Vamos a hacer un paréntesis ahí que diste papocho, tajada, y le tenés en Melbourne apodo a todo el mundo, las gorditas, la Le fiera, tengo apodo a rojo. todo el mundo. eh, ¿De dónde salió ese tajada? O sea, ¿vos por qué te dicen tajada? Ay, es una bobada. Yo quisiera tener como algún argumento, alguna historia más entretenida, pero en algún momento de mi vida tuve un momento en el que a todo el mundo le decía care algo, care palmada, care sartén, pues care de todo. Y como uno por desquitarse una vez me puso care tajada a mí y todos los otros, creo yo, pues desquitándose por la semana que lleva molestándolos, les pareció súper chistoso y me dejaron care tajada y me dicen care tajada desde que tengo 12 años. Pues no, eso se resumió a tajada, qué vergüenza pues, pero todavía, de hecho hoy el que me dice tajada lo siento cercano. Hoy son como mis amigos, de hecho mi hermano me dice tajada. Santiente, vos estuviste en Bogotá cuánto tiempo y cómo fue regresar a Medellín. O sea, ¿qué pasó para volver a la ciudad? ¿Por qué me devolví? Sí, Más o menos, ¿qué pasó? Ve, en Bogotá tuvimos un periodo súper exitoso, súper llevado por la vanidad y el ego, pues nos ganamos muchísimos premios, pero me di cuenta que uno se va desenfocando del tema de los clientes. Pero con la confianza de Soco y de Samper, yo pasé de ser un director de arte a ser un director creativo y siendo director creativo, obsesionado por entender cómo debía liderar el equipo y cómo podía vender mejor las campañas, me empecé a meter en diferentes roles de la compañía, de planeación, de producción, y me di cuenta que el departamento creativo se trabajaba como de una manera muy aislada del proceso, que no habían metodologías que bajaran la estrategia a los creativos, y me empecé a llenar pues como de un montón de argumentos de por qué las cosas deberían cambiar. Eh, En su momento pues empecé a hablar mucho con una persona que era el director creativo en Medellín, Daniel Rueda, y nos sentábamos a hacer un checklist, eso parece chistoso, pero decíamos todos los problemas que deberían cambiar de las multinacionales, por qué las agencias deberían hacer las cosas de manera distinta. Y un día,
entre tragos y molestando y eso, empezamos a resolver cada uno de esos problemas. Yo ya había pasado por planeación siendo director creativo, es decir, me involucraban todas esas cosas. Y yo dije, definitivamente, marica, esto no puede ser una profesión enfocada en los premios, sino que deberíamos resolver todos estos problemas que tienen las multinacionales, de alguna manera enfocarse en el cliente y que nuevamente los creativos se preocupen por hacer marcas famosas. Cuando yo empecé a estudiar esto, los creativos famosos era el de American Express, eran los creativos de la campaña del lugar equivocado de la vivienda, y eran primero las marcas, y como consecuencia habían creativos famosos debido a sus marcas. A mí yo lo que me di cuenta en Bogotá, iba a decir una cosa cruel, nosotros nos ganamos un montón de premios, Titanium en Cannes, D&AD, un montón de cosas, pero nuestras marcas no eran tan famosas. Y nosotros nos estábamos haciendo súper relevantes en la industria, por fuera no, pues. Eh, y me parecía que eso tenía como rabo de paja, o sea, eso no tiene sentido. Nosotros súper populares, recogiendo premios, viajábamos por todas partes súper orgullosos, pero al final no le estábamos aportando tanto al negocio. Y de paso yo encontraba todas estas inconsistencias y al mismo tiempo estaba con Daniel Rueda en Medellín haciendo el checklist de los problemas que deberían resolver las agencias para evolucionar. Y un día como que todo eso se juntó, nos animamos, lo resolvimos, empezamos a resolverlos, en eso nos demoramos como 6 meses y dijimos, Santi, usted pues digamos que a mí era el que mejor me estaba yendo. Juntamos otras 3 personas de acuerdo a las áreas que consideramos importantes de planeación, de digital y un copy, porque Rueda y yo éramos muy arte. Y me dijo, bueno, usted sería capaz de renunciar a Low, de todo lo que, cada cortina de humo que teníamos montada, donde oigan esto en Bogotá me van a matar. Eh, Usted sería capaz de renunciar a todo eso y devolverse para Medellín. Y les dije que sí. Y Beni, vos sos muy crítico de los premios y esto lo hemos hablado mucho. ¿Por qué eso es tan importante para un creativo? Porque es su manera de hacer carrera sin depender de la aprobación de los clientes, sin depender de la aprobación, porque un creativo puede llegar a hacer premios sin que los clientes se los tengan que aprobar. Pues en el gremio le decimos truchos. Entonces los creativos pues consiguen mucho reconocimiento rápidamente, eso los rankea, ponen su portafolio en Behance, ponen los premios que se han ganado y consiguen mejor ofertas laborales. Y lo peor es que los creativos sabemos que eso no pasó. O sea, pero te estoy diciendo eventos en Cannes, con toda la inversión del mundo, todos los aplausos del mundo, toda la prensa del mundo. Y es una tristeza, marico, un montón de gente súper talentosa, enfocada en intereses individuales, sin sumarle lo que le deberían sumar a las empresas. Santi, ahorita que hablaste de Rueda, antes que él te propusiera eso, ¿habías pensado en ser emprendedor? No. No, yo pensé toda la vida, la verdad yo me empecé a aburrir un poquitico, yo admiraba muchísimo a Francisco Samper y eso me mantenía a mí muy enamorado de Lowe y a Soco también. Yo toda la vida había soñado con ser el director primero, inicialmente quería ser el director creativo de DB, terminé siendo un director de un grupo en Colombia y después de eso quería ser el director creativo de Lowe y terminé siendo director creativo de un grupo grande de Lowe, Lowe está dividido en dos. Y digamos que yo muy rápidamente a los 24 conseguí, a los 22 creo, 23 conseguí el de DB y a los 26 era director creativo en Lowe. Entonces digamos que yo todavía no había construido mi otro sueño, pero estando allá, al encontrar tantas inconsistencias y con la motivación de mi hermano, tenés que emprender, yo le contaba que me había ganado, no sé, ETV o que nos ganábamos Copa, cualquier licitación, y él me decía, Santi, ¿a vos cuánto te dan? Y yo, no, nada, a mí qué me van a dar, weón, y a él no le cabía en la cabeza. Entonces, por todo eso, empecé a pensar en poner una agencia, pero sobre todo para resolver los problemas que encontramos en la industria. Pero qué te llevó a decir, porque listo, vos querías seguir siendo empleado y eras muy exitoso? ¿Qué te llevó a decir, listo, voy a renunciar a este sueño de ser un empleado exitoso a empezar de, entre comillas, desde cero con un negocio? No, la duda que yo tenía por un montón de cosas que yo no tenía control, es decir, habían errores que yo quería cometer porque yo les veía lógica y yo sentía que se podían solucionar. El tema de poner, estoy hablando demasiado mal de la industria, pero no importa, el tema de que no se hiciera retroplanning, por ejemplo. Los departamentos creativos suelen tener sus ideas y después la gente de planeación argumenta con investigación y la idea que salió del departamento creativo. Para mí eso siempre debe haber sido al revés. O sea, siempre debería ser planeación, son los que te encuentran el insight, son los que te dicen por qué tu producto se diferencia, por qué tiene un vínculo con su consumidor y después como consecuencia tenés que pensar una idea que transmita este storytelling. No puede ser al revés. O sea, siempre el argumento es lo más sólido dentro de la conversación. Entonces, cosas como esas, yo decía, esto no tiene sentido. Después empecé a entender que era una manera práctica y fácil de salir de las cosas rápido y de facturar.
eh, pero yo súper terco y súper obsesionado dije, no, yo quiero cometer mis errores, quiero empezar a hacer las cosas como deberían ser. Con el tiempo me di cuenta que muchas cosas son como son, no como deberían ser, pero llevado por eso terminé poniendo Melbourne. Ahí, antes de pasar a hablar de Melbourne, ¿qué hubieras hecho diferente en ese proceso de convertirte en un emprendedor, o sea, empleado emprendedor y empezar a Melbourne? ¿Qué hubiera hecho diferente en el proceso entre ser creativo y después ser O emprendedor? sea, en esa transición de renunciaste, empezaste Melbourne, si pudieras devolver el tiempo, ¿qué hubieras hecho diferente en ese momento? Marica, no hubiera montado Melbourne. Es súper loco y yo lo digo mucho. Si a mí me preguntan, si en su momento me hubieran dicho todo lo que yo iba a tener que hacer para lograr lo que hemos tenido hoy, yo creo que me hubiera dado miedo. Yo terminé estudiando finanzas, weón. Y mira que eso coincide mucho en el capítulo anterior, hablamos con Darío Solórzano. Le dijimos, Darío, donde usted nos hubiera contratado a Estrategia en Acción para montar el plan de negocios de Intergrupo, no lo hubiera montado. Porque eso al final en ese Excel, ¿qué hubieras puesto? Yo creo que es algo como común de hay que soltar el miedo y arrancar. Hay que soltar el miedo o hay que ser un poquito inocente. Si uno tiene que meter la cabeza y ya después ves cómo la saca. Sí, eso hay que hacerle. Pues es que lo que yo te decía ahorita, yo había estudiado publicidad, dirección de arte, redacción, gastronomía. Nada que ver con un número, weón. Y después, a los 6 meses, ni siquiera a los 2 años, a los 6 meses de haber fundado Melbourne, estaba en Edafid haciendo finanzas. Ahora hablamos de ese Santiago Mesa que es artista y financiero, que es una combinación muy potente. Pero siguiendo con lo que veníamos conversando, o sea, ya nos contaste el inicio de Melbourne, pero cómo fue ese primer año? Porque eran muchos socios, muy diferentes. ¿Cómo fue ese arrancar? Ve, eso era como agridulce, porque dejas el respaldo tan grande de pertenecer a Lobo, a semejante multinacional, con un equipo tan sólido y tan bueno, y con clientes tan importantes y con tanto presupuesto para producir y todas estas cosas. De un momento a otro estoy solo en Medellín, con un equipo muy talentoso, pero muy informal. Con el tiempo me di cuenta que no habían arriesgado tanto como yo arriesgué y empezamos rápidamente a facturar. Es decir, digamos que todos los creativos que estábamos ahí teníamos credenciales, lo que hacía que algunos clientes nos dieran la oportunidad fácil. De hecho, nosotros nos ganamos la primera cuenta sin tener cámara de comercio. Nosotros compramos los computadores, nos llegaron creo que un 13 de diciembre, y nos llamó Juan Gómez, el presidente de Estre, y nos dijo, yo me enteré que ustedes se armaron, quiero que hagan parte de la licitación. eh, ¿Cómo es que se llama esta niña que también ahora está en Postobón? Bueno, quiero que hagan parte de la licitación y le dijimos, no tenemos ni cámara de comercio. Y nos dijo, no importa, me facturan en enero y en enero les hago pronto pago. Eso fue en el 2011. Pero Melbourne está constituido oficialmente, como te estoy contando, en enero del 2012. ¿Cuál fue la pregunta, weón? No, que el inicio, ¿cómo fue? O sea, de juntar artistas, Ah, que bueno. eran varios socios, ese primer año, ¿cómo fue? Entonces, empezamos muy desordenados, como te decía ahorita. Yo me sentía muy desamparado porque no tenía la estructura que tenía en Bogotá. Empezamos a conseguir clientes, empezamos a facturar, pero no veíamos plata. Nosotros habíamos puesto una condición, nosotros y todo, entre todos hicimos una inversión solo de 100 millones de pesos. Nunca hemos tenido un inversionista, pero esos 100 millones de pesos, él desde casi que desde los primeros 2 meses nos dijo, esto nos va a durar solo 4 meses y todavía no hemos recogido plata. Entonces, huevón, como que uno no entiende, uno ahora sabe el tema de rotación de cartera, la caja y todo eso, pero en ese momento no entendíamos. Y las explicaciones que él nos daba, es que no, es que eso es como una bolsa negra, que uno le va echando y va sacando. Y yo, no, huevón, como que una bolsa negra. Vos estás loco. Y yo sabía que ya le estábamos facturando a Sura, a Extra, que ya estábamos produciendo. Pero en algunos casos me decía, sí, es que usted factura, pero la plata no le entra. Yo, no, negro, yo esas conversaciones no voy a ser capaz de tenerlas así. Yo necesitaba entender. Eh, Pero vení, ahí dijiste una cosa que me gustó y es hablaste de capital de trabajo. Un emprendedor, no teníamos ni idea. pero alguien está pensando montar algo hoy. O sea, eso de que no tenés ni idea y que si vos ya miras hacia atrás, 10 años atrás, ¿qué consejo le dirías a un emprendedor que tenga en cuenta cuando está montando su compañía? Marica, tiene que tener nociones administrativas, tiene que tener algo básico final. Usted tiene que entender un estado de resultados. Usted tiene que ser capaz de sacar un capital de trabajo. Tiene que entender, poder hacer una proyección.
tiene que saber que es un indicador de rotación de cartera, marica, uno tiene que saber de números. Al final, todo lo que hagamos por puristas, que de hecho era el caso de nosotros, todo se traduce en números y el éxito de nosotros dependía de cómo materializábamos todo lo que estábamos haciendo en un estado de resultados. Pero nosotros no teníamos ni idea, weón, ni idea. Entonces pasó ese primer año, trabajaron con No, algunas. pasaron los primeros 6 meses. A los 6 meses tuvimos una discusión porque ya se nos estaban acabando los 100 millones de pesos que habíamos invertido, ya nos habían acabado. Y no teníamos plata y eso era un desorden impresionante. Y alguno de ellos, Daniel Rueda, vio que yo era como muy inquieto por el tema de los números. Santi, ¿usted por qué no coge la gerencia? Yo, weón, en la vida, gerencia, yo números, yo estudiando finanzas en EAFIT, yo volví a coger una calculadora. Eso fue demasiado chistoso, pero yo ya me había jugado en Bogotá, ya el ego como que no me lo permitía, yo venía a Medellín a casarme, había un montón de implicaciones en ese momento, y yo dije, listo, me voy a meter a estudiar finanzas y voy a armar un equipo asesor que me ayude como una junta a entender el negocio, o sea, que necesito volverme un emprendedor, o sea, necesito, o sea, ser un buen administrador de negocios, y que me cambió completamente la perspectiva. Entonces yo en el día era creativo sacando las campañas que podíamos vender y de 5 a 11 o 12 de la noche estudiaba, aprendía cosas, veía modelos de negocio, que era un mundo completamente nuevo para mí, pero te tengo que confesar que con el tiempo le fui cogiendo mucho cariño y se me empezó a volver otro problema que quería resolver. Entonces, pasa 2012, o sea, ustedes quedan menos socios dentro de Melbourne, que hoy actualmente son dos Actualmente socios, pues sí, somos dos ahorita socios. nos hablas de tu socio. eh, y eso, esos últimos 12, 13 años que han pasado, ¿cómo ha sido la evolución de Melbourne? O sea, ¿qué hacía Melbourne en el 2012 o 2013 y qué hace Melbourne hoy? No, pucha. Me pasó una cosa que parece sencilla, pero yo sé que todos los empresarios pues saben la importancia que esto tiene, y fue que el hecho de reducirnos nos dio gobierno corporativo. El hecho de reducirnos nos dio, pues, hoy hacemos un chiste en la oficina y es que esto es una dictadura consciente, pero nos dio control sobre las decisiones, podíamos priorizar, podíamos avanzar en los errores, porque los errores muchas veces también son para eso, y eso le dio como mucha fluidez a Melbourne. Empezamos a avanzar muchísimo más rápido, cometiendo errores, pero aprendiendo de ellos y siguiendo avanzar y seguir avanzando. En un proceso de 3 años se terminaron de ir los tres socios, quedamos solamente Juanma y yo. Y Melbourne ha evolucionado muchísimo porque digamos que los 5 primeros años o los 6 primeros años éramos unos creativos súper apasionados pero muy enamorados de los negocios de los clientes. O sea, nosotros de verdad queríamos poner toda nuestra creatividad y todo nuestro interés en entender los dolores de los clientes, por eso nos llamamos Melbourne, pues no sé si es necesario, sí, seguro es necesario decirlo. Desde que hacíamos el checklist, entendíamos los problemas de los clientes y decíamos cómo le damos la vuelta, cómo se los ayudamos a solucionar. Y uno de esos problemas en su momento fue el nombre, y le dimos la vuelta y quedó Melbourne. Entonces, eso queríamos poner siempre, mantener esa filosofía, poníamos los creativos a entender el negocio de los clientes, nosotros le decimos la deconstrucción o la inmersión, y como consecuencia hacíamos campañas muy creativas. Eso previo a la pandemia nos llevó a un nivel tal que nos ganamos una licitación de un evento que es Starco, que de hecho es dentro de poquito, pero estábamos tan enamorados de cómo multiplicar el evento que sentíamos que la campaña de publicidad que habíamos presentado con la que nos habíamos ganado la licitación era muy limitada. Es decir, era una campaña creativa de un evento de publicidad, de un evento de emprendedores normal, porque iba a ser una muestra de startups. Que después de habernos ganado la licitación le dijimos, vea, a nosotros se nos ocurrió esto. Pero ya no es creatividad para las vallas y para su aviso ni sus cosas, sino que es creativa para la experiencia, que sentimos que multiplica lo que vamos a hacer en ese evento. Y como consecuencia también vamos a tener una campaña creativa. Y era pasar de ser una muestra a ser una subasta de startup con un juego de roles que involucraba a todo el mundo, calificaban, había un ranking y apagábamos las luces y poníamos música, o sea, lo diseñamos completamente como si fuera una experiencia de usuario de un sitio web. Estábamos tan enamorados de la idea que ya dentro de la licitación había un acuerdo económico y le dijimos, olvidémonos del acuerdo económico, no nos tienen que pagar nada, vamos a riesgo con el proyecto. Y si al proyecto le va bien, tampoco nos pagan, nos dan acciones, queremos ser parte del proyecto. Pues nos involucramos tanto que terminé siendo el host, la reventamos, nos fue súper bien. Creo que en el primero logramos más de 6.000 asistentes. Bueno, el evento fue todo un éxito y a mí me quedó como la espinita, como fue pucha, yo pudiera aprovechar mi capacidad ociosa o capacidad disponible para hacer este tipo de inversiones. Eso fue en el 2019. ¡Pum! Nos cayó la pandemia. Fue un reto como empresario para mí grandísimo. Yo estaba muerto del susto.
yo empecé a reducir todos los costos y aún así la capacidad, pues el volumen de trabajo disminuyó tanto que yo seguía teniendo una capacidad disponible muy grande y era un equipo que no estaba dispuesto a perder porque no quería perder esa curva de aprendizaje y eran pues era un equipo muy valioso. Entonces yo lo que empecé a hacer fue que cogí esa capacidad disponible y llamaba a las startups que yo consideraba relevante y yo les decía, yo le hago su storytelling, yo le construyo su marca, yo le hago su identidad visual, le hago sus activos digitales, le desarrollo el código, le hago todo. Y a cambio me da acciones. Y en ese momento en el que todo el mundo estaba tan vulnerable y nadie quería invertir, varias startups nos aceptaron. Después de eso que pasó en la pandemia, terminamos teniendo un portafolio de acciones súper importante, donde no había, pues habíamos invertido capital humano, pues, y decidimos cambiar todo el modelo de Melbourne a convertirnos en Business Updater. Y era cómo poníamos toda nuestra metodología creativa, pero para resolver retos de negocio, para ayudarle a los clientes a resolver sus problemas. Y digamos que eso cambió a Melbourne completamente. Y lo bonito, Explícanos bien eso, porque cuando hicimos el post de las preguntas que escribieron por ahí de vos, sí, pusimos que seguramente vos ibas a decir que no eras una agencia. Eh, ¿Qué es Melbourne? marica, ve, Melbourne es una comunidad creativa. Nosotros lo definimos como Business Updater, pues. Enamorado de los problemas de los clientes, enamorado de darle la vuelta a los problemas de los clientes. ¿Qué pasa? Que como comunidad creativa somos más canciones que una agencia tradicional, porque a nosotros nos gusta conocer los números, nos gusta conocer los porcentajes de participación de sus canales de ventas, nos gusta entender el negocio, porque muchas veces la creatividad aplicada al negocio termina siendo mucho más disruptiva. Yo siempre digo que creativo Elon Musk, creativo Steve Jobs, pero un weón se gana un Cannes con un aviso de revista. Creativo el que se inventó Airbnb, ese loco sí es un crack. Entonces, esa es la creatividad que a nosotros nos gusta. Eh, entonces, no, Melbourne es una comunidad creativa, obsesionada por darle la vuelta a los problemas de comunicación de sus clientes y de negocio, perdón. ¿Qué momento? Va a hablar de dos momentos de la compañía que me tocaron vivir con vos, y uno es, tenías el Real Madrid en la empresa. Gente muy Peor error que tesa, cometió en mi vida. gente muy tesa, salarios altos, muy talentosa, pero eso llevó también a un momento muy complejo en la compañía. Contexto y resumen ahí rápidamente. Veníamos de años positivos, donde habíamos dejado un buen margen de vida, donde teníamos una plata, y yo dije, ahora sí voy a armar la agencia que yo siempre he querido. Y yo siempre había querido tener un gran equipo, creativos, a que así me costaran un montón de plata, los quería tener dentro de la agencia. Y pensé que llenando la agencia de talento iba a lograr conseguir esas cuentas. Armé un desorden. Fuera de eso, invertimos en Bogotá ese año, decidimos invertir en el equipo, armamos el Real Madrid y decidimos abrir Bogotá, que pusimos una persona también en Bogotá, pero no era el momento de la agencia, estaba súper desordenado. De hecho, traer todos esos líderes que eran en términos de credenciales, digamos, con la misma carrera que yo tenía, me dividió y atomizó el liderazgo impresionante. Ya habían un montón de opiniones de cómo debería ser la estrategia de la compañía. Ya presentar una licitación era un problema porque entonces habían opiniones divididas de cuál era el mejor argumento para presentar la campaña. Y eso no me permitió organizar bien la empresa, no me permitió administrar bien los recursos, que para mí es una de las fortalezas más grandes que tiene Melbourne. Nosotros tenemos súper leído nuestra capacidad disponible, nuestra capacidad vendida, nuestra capacidad ocupada, que todas son muy distintas. Y entonces en ese momento fue muy desordenado, nos gastamos un montón de plata, y en proporción a lo que nosotros facturábamos sí que era importante. Y terminé el año vendiendo más, pero me comí el EBITDA con indicadores mucho más malos. Y ese año aprendí, esto es una huevonada. No, nosotros necesitamos es, pues lo importante es el EBITDA. Pues yo, y no solo el EBITDA, yo necesito EBITDA y caja. Yo necesitaba dos, pues para mí que me servían esas ventas, esos números tan vanidosos, pero si yo no tenía un negocio eficiente, no tenía un negocio productivo, eso me cambió completamente la perspectiva. No, a mí me emociona mucho verte hablar así porque, y siempre lo digo, es, o sea, la combinación de un artista, porque me toca convivir al lado tuyo con artistas, pero la parte financiera, o sea, que es muy raro ver eso, Sí, y que tengas tan incorporado eso y también tu equipo, o sea, la gente que está al lado tuyo, el tema de que entiendan que es EBITDA, que es caja, que todas las decisiones tienen un impacto en caja, que ahí, en la caja, perdón, que ahí quería hablar de qué tan importante es tu equipo hoy y quiénes están al lado tuyo que nos quieras contar.
En esa época, porque dos de esas personas siguen conmigo, pues aparte de mi socio claramente, en esa época nos dimos cuenta, no, vamos a hacer cosas muy bonitas, vamos a transformar empresas creativamente, vamos a pasar bueno. La frase era una familia muy creativa y muy rentable. Eso pues lo repetíamos permanentemente, pero vamos a ver plata. Entonces vamos a hacer cosas bacanas, me estoy aguantando decir palabras, vamos a ver cosas muy bacanas, vamos a pasar muy bueno haciendo cosas muy bacanas, pero vamos a dar plata. Pues porque es que todos queremos crecer, entonces esto lo tenemos que volver rentable. Y empecé muy apoyado por ustedes, pues por Estrategia en Acción y por vos, un tema de disciplina financiera en todos los roles de la oficina, que todos entiendan su impacto en los costos, su impacto en las ventas y su impacto dentro del desarrollo y el proceso de todo lo que veníamos ejecutando. Y empezamos a volvernos super numéricos, a traquear todas las operaciones y a entender cómo cada una de esas secciones se veía hasta en el estado de resultados. O sea, esto cómo me impacta el estado de resultados. Contratar a una persona que se me sale del presupuesto, cuánto me impacta en la meta. Y hoy eso todo el mundo en la oficina lo sabe, yo no lo tengo que decir. Entonces nunca se salen del presupuesto porque se saben que si salen del presupuesto están comprometiendo sus bonos porque están comprometiendo la meta. Y tenía dos personas a mi lado súper valiosas, Mónica Escobar, que hoy es la Scrum Master de la oficina, ¿Cómo le encargada de todo decimos a el tema, Mónica? la fierita. De hecho, a las dos les decimos las gorditas y todos sus socios, amigos y es en el gremio saben que les decimos las gorditas porque son como, de hecho, una de ellas me dice mi sol y yo le digo mi sombra. Tenemos mil apodos, como te puedes dar cuenta. Somos como familia, la verdad. Con Laura Saldarraga y con Mónica Escobar somos pues, es que uno está pasando por un momento difícil. Pues mira, esas dos Ahí, locas, ahí se nota que son una familia. sí, hombre, uno está pasando por un momento muy difícil. Eh, y esas dos locas me ayudaron, se metieron en la película. Después tuvimos un cambio enorme cuando conseguimos a Laura Sosa. Esa mujer, marica. Nosotros nos volvimos muy apasionados por las ideas y un entendimiento del negocio y de los números, pero que eso se terminó reflejando en la relación con los clientes, porque cuando te volvés financiero, cuando te volvés numérico, de hecho entendimos que nosotros al final somos una compañía de servicio, nosotros administramos recursos, por más que nos creamos súper creativos y súper locos, marica, yo le administro talento a mis clientes. Y yo le consigo gente, se la pongo a trabajar de manera eficiente para que consiga los mejores resultados. Al final eso es lo que yo hago, pero eso me lo permitió la disciplina financiera que ustedes nos habían ayudado a meter en Melbourne. Y cuando logramos eso, ya las conversaciones con los clientes en términos de yo cómo le administro los recursos, cómo puedo yo ser transparente en un gremio que nadie lo es, y la eficiencia se la reconozco y usted la puede aprovechar, elevó demasiado la conversación con los clientes y eso permeó todo, pues internamente y externamente, desde cómo administramos el negocio hasta cómo administramos los recursos de nuestros clientes. Eso cambió completamente la compañía. Si vos me preguntás a mí, lo que pasa es que tenemos muchas cosas que nos diferencian, pero el poder más grande que tiene Melbourne es que es un negocio muy disciplinado, muy riguroso, muy numérico, que yo no creo que ni una multinacional sea así. Entonces, de acuerdo que o sea, ni las grandes multinacionales funcionan así, y sumado a que tienen un tema que ahorita hablamos de los squads y son las células de trabajo, de cómo funcionan esos equipos al interior de Melbourne y cómo tienen metas en hora y el tema de la medición. Yo creo que eso es parte como de ese éxito de Melbourne. Total. A ver, voy a tratar de hacerlo como rápido. Lo que pasa es que esto, dentro de un escenario creativo, créeme que para mí no es un gran logro, pues, y de hecho lo he hablado con muchas compañías y eso es una diferencia enorme. Una vez teníamos disciplina financiera, una vez entendíamos el impacto de cada una de nuestras acciones en un estado de resultados, pues para hacerlo como de la manera más resumida posible, y empezando a administrar bien los recursos, empezamos a mirar maneras de tener procesos, uno pensando en los clientes, de cómo ser más ágiles para los clientes, cómo tener estructuras más horizontales que le permitiera a los equipos tomar decisiones de manera independiente y que no tuvieran que entrar en tráficos con otros equipos y llegamos a la metodología de agilismo, que ahí vale la pena hablar de. Ahorita solamente hablamos de las gorditas, después hablamos de Laura Sosa, hemos hablado de Juan Manuel Osorio, mi socio, pero después llegó otra persona que de hecho llegaron a ser socios en participaciones pequeñas, pero son socios al fin y al cabo, que es Rojo. Jorge Villegas, pues, pero Se todo el llama mundo Rojo y le dicen se Jorge. llaman Rojo y alguien sabe que le dicen Jorge, pero se llama Rojo.
Y Rojo nos ayudó mucho, no solo en toda la parte de transformación digital para nosotros y nuestros clientes, sino que hizo toda la metodología de agilismo, pues que se había hecho famosa por Spotify y la trajo a Melbourne. Y él lo que hizo fue tener muy pocos cargos de manera transversal, que son los cargos más costosos, que no se le deben cargar a todos los fees para que sean eficientes en términos de costos, y creó dos tribus muy grandes que a su vez esas dos tribus tienen diferentes squads y cada uno de esos squads funciona como una agencia independiente. Tiene una directora, tiene un director, tiene un copy, tiene un gráfico, tiene un arte finalista y tiene un animador. Y además tiene recursos on demand dependiendo de las necesidades que los clientes requieran. Pero sobre los recursos base que necesita un cliente, toman decisiones de manera independiente. Entonces el tráfico de las 7 mini agencias que hay dentro de Melbourne se hace en media hora. O sea, en Melbourne a las 9 de la mañana, los lunes, todo el mundo hizo tráfico. Que eso en una agencia era pues hasta las 11 o 12, eran unas peleas y una discusión y era un Tetris horrible, pues porque entonces tenés que ser, no sé, postobón, con fama, renting y se volvía súper complicado. Y eso además no solo nos permitió prestar un mejor servicio, sino que poder tener esos squads nos permitió tener el impacto de los recursos en las ventas y en los costos. Y logramos llegar a un punto en el que nosotros, pero voy a decir primero de manera interna, nosotros entendemos cuánto factura una tribu, o cuánto factura un squad, o cuánto factura un copy. Cuánto pesa dentro de las ventas y cuánto produce de acuerdo al costo que tiene. Y le hacemos PIG a los roles, a los squads, a las tribus. Pues lo tenemos todo súper traqueado. Y en tiempo real, pues yo hoy puedo saber cómo vamos en el mes o cuánto se cumplió en la semana pasada. Eso está en un drive compartido. Que además se volvía un requisito para yo poderle presentar la eficiencia a mis clientes, porque yo a un cliente le digo, normalmente los clientes se preocupan es por el número de entregables que ellos necesitan. Y hay un montón de variables pues que hay que tener en cuenta. Hoy definir los entregables para un cliente de todo un año, cuando este mercado está cambiando tan rápidamente, se vuelve súper difícil, porque hoy necesitas una cosa, pues no sé, hoy necesitas un post, mañana necesitas un video, que puede llegar a ser un post, pero bueno, hoy necesitas un animador, mañana necesitas un copy, después necesitas hacer un podcast, como que tenés estrategias súper distintas todos los meses de acuerdo a cómo están cambiando las cosas. Y nosotros lo que hacemos es que le cotizamos de acuerdo al alcance sugerido que él nos propone, pero detrás de ese alcance sugerido hay un número de recursos para cumplir con ese alcance. Y ese número de recursos son unos roles en horas. Y con esos roles en horas, yo le aseguro mínimo hacerles entre esos entregables, pero además, con la curva de aprendizaje que se logra, yo con esos mismos recursos y con esas mismas horas, probablemente a los 3 meses, saco todos esos entregables en un 70, en un 60% del tiempo. Entonces casi que le estoy duplicando el alcance del fee. Y yo soy transparente en un semáforo semanal donde él sabe cómo administra sus recursos. Y eso me permite entender este equipo, cuánto está vendido, cuánto está negociado y cuánto está ocupado. Y es buenísimo para mí y para el cliente. Ujú. Yo tengo que contar que parte también de la metodología de trabajo de estrategia en acción nos ayudó mucho Melbourne con lo que acabas de contar de cómo trabajamos nosotros. Que Sí. digamos que nosotros hemos copiado parte de esa metodología aquí. Santi, vení, 2 o 3 Pero sentí que campañas, estaba hablando muy rápido. Claro, está claro, pues. no, clarísimo, 2 o 3 campañas que te hayan marcado en Melbourne. 2 o 3 campañas que me hayan marcado en Melbourne. Una vez hicimos, era una cosa súper sencilla cuando estábamos muy chiquitos. Y eso me pareció hermoso. En Sura no nos entregaban campañas, nos entregaban proyectos puntuales. Nos pidieron hacer un mail para el Día de la Madre. Y hicimos un chequeo médico oculto. Ese video hacía llorar a todo el mundo. Y el chequeo Yo médico lloré, oculto ya me consistía acordé. en que varias personas invitaban a sus papás a regalarles un chequeo médico. Y mientras estaban en el chequeo médico, cuando les estaban revisando los ojos, cambiaban pues el board normal del chequeo por un video de los hijos. Y salían los hijos dándole las gracias, explicándoles todas las cosas. Las mamás empezaban a llorar y al final salían y los hijos los estaban esperando afuera. Eso fue una campaña súper bonita que nos trajo cosas muy importantes. Pues es de las cosas que a mí más me gusta hacer. Pero me acuerdo mucho de la campaña que hicimos con alcohol, porque además fue real. Cuando estábamos en la pandemia, la FLA quería hacer una campaña para demostrarle a las personas que en ese momento tan difícil estaba a su lado, le quedaba súper difícil porque era aguardiente, lo cual no se veía muy bien, y de paso tenían un tema que se estaban acumulando, estaban súper estoqueados de alcohol porque se estaba disminuyendo la venta de alcohol, y lo que hicimos fue coger ese alcohol
regalar unas botellas, para ser honesto, solo una, se regalaron una cantidad importante de botellas, con eso sacamos una noticia donde la FLA estaba embotellando el alcohol, solo el alcohol, para regalárselo a las personas por el déficit que teníamos de alcohol, y después terminamos vendiendo el alcohol. Y con eso ayudamos a compensar el ejercicio de ventas que venía disminuyendo. Tengo ese muy presente y tengo muy presente, me encantó un escándalo que hicimos hace poquito con Firehouse, porque Tulio nunca les respondía, no los dejaba participar en el Burger Master. Ya había tenido otra cuenta de hamburguesas que me había dicho, marica, es horrible porque en la fecha del Burger Master se nos caen las ventas. Y yo les dije, pero pucha, nosotros ¿por qué no hacemos algo para mitigar el impacto que les genera el Burger Master? Y terminamos pasando de perder el 80% de las ventas a vender creo que un 280% más. Y lo que hicimos fue que nos inventamos la fucking Master, contamos que Tulio no nos dejaba participar y invitamos a todas las personas a comerse la hamburguesa, la mejor hamburguesa de Firehouse por el mismo precio, con todas las mismas características, y además los que vinieran de la otra fila y nos mostraran la fila les regalábamos papitas fritas, y eso fue trending topic. Santi, ¿cuántas personas, cuántos empleados tiene hoy Melbourne? Pues estamos en cambios, pero debe estar alrededor de 65, 68 personas. ¿Cómo es ese proceso de liderazgo a un equipo que en su gran mayoría son creativos? Muy difícil, y más en esta generación. Eh, de hecho, ¿sabes qué? Si me preguntas a mí, el reto más grande que yo tengo hoy es convertirme en un gran líder y convertir a mis líderes en unos grandes líderes a su vez con sus equipos. Todo se convierte en un tema de liderazgo. Es, pues, pucha, ¿cómo es ese liderazgo? Marica, ve, la verdad, nosotros los oímos mucho, los consentimos mucho, tratamos de inspirarlos muchísimo. En Melbourne les damos el desayuno, hay un bus que los sube, a veces hay días que les hacen tatuajes a todo el mundo, les hacen piercing otro día, después les hacen masajes, o sea, nos inventamos cualquier cantidad de cosas. Hacemos unos esfuerzos impresionantes. Yo almuerzo cada mes con todos los que cumplieron años ese mes. O sea, no, de verdad no te imaginas. Los vivo invitando a almorzar. Somos muy cercanos, pero a veces entiendo la frustración de muchos de ellos, porque además viven, uno, en una época en la que no se premia mucho el esfuerzo, dos, en la que aparentemente hay muchos roles en la vida que sin mucho esfuerzo, consecuente con lo anterior, tienen como muy buenas contraprestaciones en la vida. Y tres, a medida que vamos creciendo, perdón, se vuelve más difícil sacar ideas súper creativas. O sea, una cosa es hacer una idea súper disruptiva para Chef o para Firehouse, otra cosa es hacerla para Confama o para Postobón. Entonces se me van frustrando, pero yo llegué a un punto en el que, marica, yo hago lo mejor que puedo por tenerlos a todos felices, tengo muy buena relación con todos, en Melbourne somos súper horizontales, eh, pero también entendí que todos van cumpliendo un ciclo, weón. Eso no hay nada que hacer. Ahí mencionaste en una época que no se premia el esfuerzo y vos tenés una frase que me gusta mucho y lo hemos hablado en los emprendedores que confunden mucho el tema de esfuerzo y valor. Y vos lo Sí. repetís mucho. Hablamos de eso, que me parece súper interesante lo que vos pensás de ese punto. Es que dependiendo del momento en el que uno está en su carrera, mientras uno está aprendiendo y mientras hay una época en la carrera, pues siento yo en que uno suma mucho con esfuerzo, donde vos tenés que trabajar, vos tenés que cometer errores rápido, vos tenés que hacer todo 3 y 4 veces porque estás aprendiendo. Negro, tenés que moler, o sea, tenés que trabajar muchísimo. Pero muchas veces se comparan con otras personas que ya tienen mucha experiencia y que sin tener que sudar, toman dos decisiones y suman mucho valor. Yo tengo personas dentro de mi compañía que yo sé que no se esfuerzan tanto, que yo sé que se van todos los días a las 5 de la tarde, pero fue pucha, en una reunión delante del cliente, transmiten una tranquilidad, te muestran un conocimiento, que negro no tenés que sudar la camiseta. ¿Me entendés? Entonces yo le digo mucho, uno siempre tiene, y al final no es injusta, uno termina entendiendo el momento de cada uno, te termina sumando mucho más valor el que hizo dos buenos comentarios en el momento oportuno que el que trabajó toda la semana. Lo que tiene que entender cada uno es que el que hoy hace los dos comentarios y suma mucho valor, hace 15 años estaba trabajando como vos. Entonces hay que diferenciar siempre muchísimo eso. Santi, aquí para terminar de Melbourne, ¿dónde está Melbourne y hacia dónde la estás viendo? Y con todo este tema que hay de inteligencia artificial, lo que puede estar cambiando la industria, ¿qué estás viendo para Melbourne en los próximos años? Ve, yo vivo súper enamorado, yo siento que hoy los creativos son más relevantes que nunca. Mentiras. Hoy la creatividad es más necesaria que nunca,
pero la industria o el gremio se está volviendo más irrelevante que nunca. O sea, nosotros estamos perdiendo demasiada importancia. Pero hoy en el mundo, esto va a sonar como pragmático o extremista, yo siento que o sos precio o sos diferente. No hay un punto, pues, claro que hay puntos medios, pero o peleas por precio y aquí te gana cualquiera más grande porque logra economía de escala, es más eficiente y te gana en precio, que me parece dificilísimo, o sos diferente. Y para ser diferente necesitas un creativo. Y el emprendedor necesita tener una visión creativa desde su producto, desde su servicio, desde su comunicación, desde su storytelling. Y ahí la inteligencia artificial nos va a ayudar a multiplicar el impacto de una manera exponencial. Yo no veo la inteligencia artificial como algo negativo. Nosotros todo lo que estamos haciendo con inteligencia, es más, yo sigo creciendo y sigo contratando gente y tengo más gente desarrollando cosas con inteligencia artificial. Yo creo que los retos vendrán para las productoras, los retos vendrán para algunas industrias, pero todo se va reacomodando y uno tiene que adaptarse. Yo veo a Melbourne por su orden, por su disciplina, por su perfil financiero enfocado en los negocios, con una proyección muy grande en el país. Quiero empezar a competir en Bogotá, quiero empezar a tener conversaciones de valor con otras cuentas en Bogotá, porque yo estoy seguro que cuando conozcan nuestro modelo, cuando vean, pues además lo digo por el NPS que hoy tengo con nuestros clientes, que me estoy sintiendo arrogante, pues es puro orgullo, pero lo digo por las conversaciones con nuestros clientes. Sé que tenemos muchas cosas por mejorar y que siempre el servicio, como somos todos seres humanos, habrán cosas por mejorar, pero el NPS que hoy tenemos con nuestros clientes es altísimo. Entonces, nada, el futuro ser mucho más grandes en Colombia. Colombia, me quiero salir de Medellín, quiero dejar, de hecho, por eso pusimos todo en inglés. Quiero que dejemos de ser tan paisitas. Quiero ser mucho más relevante en Bogotá y por qué no soñar con el DF o con otra cosa más grande. La verdad, estoy súper seguro de la estructura que tenemos. Y en inteligencia artificial, que lo estás viendo es más como una oportunidad que puedas contar qué han empezado a hacer en campañas o al interior del equipo de trabajo. No, pues nosotros, a ver, lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene mil maneras de abordarse, pues en el gremio nosotros inicialmente muchas personas creyeron que era simplemente para desarrollar videos, para desarrollar imágenes, pero nada que ver, o sea, eso es una parte mínima de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. La cantidad de campañas que nosotros estamos desarrollando ahora, o de soluciones, con el tema de inteligencia, de hecho ahora lo que viene con los agentes es una locura, porque vas a multiplicar la eficiencia y la velocidad de la información y de los procesos es altísima. Nosotros, lo que pasa es que creo que no puedo contar la última campaña que desarrollamos porque todavía no la hemos hecho pues, como pública, pero nosotros venimos desarrollando muchas campañas donde la creatividad está aplicada del uso de la inteligencia artificial. No desarrollando una imagen que hemos hecho campañas de Siste Crédito, donde las fotos, los videos, todas son desarrolladas con inteligencia artificial. No, pero tenemos otras donde el uso creativo está en la manera en que usamos la inteligencia artificial. Buenísimo. Vamos a pasar a hablar un poquito de finanzas y estrategia, que yo creo que ya has dado una clase de finanzas, pero vamos a hablar un poquito de números y de la estrategia aplicada ya en Melbourne. Y esos primeros años, ¿cómo hiciste para financiar ese crecimiento? Y lo que hablaste del capital de trabajo, o sea, esos primeros años, ¿qué hiciste? ¿Te endeudaste? ¿Buscaste No, más marica, socios? era ¿Qué un hiciste? desorden, nos endeudamos, yo no dormía. eh, Además que esto es una frase que hemos dicho muchas veces, cuando el gerente no tiene plata se vuelve bruto. Uno no puede pensar en otra cosa, y más yo que cumplía un rol doble, donde por momentos estaba pensando en campañas, yo nunca he sido capaz de dejar la creatividad, y por otros momentos estaba pensando en cómo íbamos a conseguir los recursos para financiar la caja. Y uno dice, pero es que la plata sí tengo, pero me la deben. No, no la tenés. Y uno empieza a entender con los años que no contás y no puedes tomar decisiones sino con lo que tenés en caja. El resto, así hayan clientes que tengan un indicador superjuicioso de 30 días, hay eventualidades que hacen que no puedas contar con esa plata ahí. No, al principio era un desorden. O sea, es que como nos apalancamos en bancos, eh, llegamos a deber 4 veces el evita, que en algunos gremios puede, digamos, que no sea tan grave el indicador, pero para nosotros, sabiendo que no teníamos un inversionista, no teníamos un grupo o alguien detrás, era súper alarmante. Santi, ¿cuál es la herramienta de gestión más importante que vos como gerente tenés? La herramienta de gestión más importante que yo tengo, pues no sé si a esto te referís con herramienta, pero nosotros definimos 6 indicadores que yo reviso de manera permanente, pero me demoro 10 minutos revisándola. Y con esos indicadores manejo la empresa. O sea, mi rol administrativo como director general de Melbourne me lleva 15 minutos todos los miércoles.
y de ahí me voy con los creativos. Y la voy a juntar con una que te iba a hacer y es, ¿cuáles son esos indicadores que vos revisas? Mira, yo miro las ventas, la proyección, es decir, a cuánto voy de la meta, en qué porcentaje. Yo tengo dos escenarios, uno conservador y uno optimista. Eh, Cuánto pesa mi nómina sobre las ventas, es una de las cosas que más cuido. Cómo está la caja y cuál es el indicador de rotación de cartera. Yo con eso tomo decisiones. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál La escogerías? caja. Ay, aprendí. Sí, la caja es todo. Eh, ¿Qué tan importante es ese tema de la cultura financiera en una agencia creativa? Marica, en un negocio, desde un carro de perros hasta Ecopetrol. Si no entendés los números, no tenés nada. O sea, puedes ser muy buen chef, puedes tener el rol profesional que quieras, pero si no sabes del negocio, no tenés nada, weón. O sea, al final es, sí, uno se tiene que volver un buen empresario. Hablando un poquito de números, revisando las ventas de Melbourne hace 8 años, comparadas con las de hoy, han crecido 4 veces. Pero si yo miro el EBITDA de Melbourne hace 8 años, comparado contra el del año anterior, ha crecido 15 veces. ¿Cómo logra uno eso? En una agencia creativa. Respuesta corta, disciplina financiera. Yo creo que eso es lo más importante. Pero cuando digo disciplina financiera, no solamente del gerente y del contador y del fin. No, eso es una cultura que tiene que ir. Además, lo formador y lo educativo que eso termina siendo para tus líderes. Que todos dominen el negocio. Eleva la conversación. Yo tomo decisiones porque todos nos entendemos demasiado fácil. O sea, es más, yo casi que podría hacer un manual de Melbourne, pues en la oficina me van a decir que no, pero yo podría hacer un manual con los criterios con que tomamos decisiones y ellas lo pueden tomar por mí. Ellos ya casi que llegan a mi oficina, las gorditas, y me dicen, Santi, ve, no sé, no hemos logrado la meta, con lo cual no necesitamos tantos recursos, entonces no vamos a hacer estas contrataciones y vamos a llegar al 95 de la meta, pero vamos a llegar al 85 de los costos. Entonces el EBITDA te lo tenemos. Ah, listo. Se vuelve demasiado fácil cuando todos los líderes están en el mismo nivel de conversación. Y dentro de esos aprendizajes que tuviste en Melbourne, ¿cuál fue el que más te dolió? Eh, Fue pucha. Es que he tenido algunos que me han dolido muchísimo, pero yo creo que a mí el de liderazgo es el que más me ha dolido. Porque yo me he obsesionado por formar mucho a algunas personas, por entregarles muchísimo, como soñando con que hicieran parte de toda la historia de Melbourne, de toda la... Y ese tema de liderazgo me ha dado muy duro. Pues además que hoy de hecho todavía lo padezco, hoy tengo la responsabilidad de llevar a mis líderes a que no tomen decisiones ni por ego, ni por vanidad, ni por intereses individuales, ni por afanes de protagonismo, ni por nada de esas cosas, que de verdad entiendan el compromiso que tenemos con que todos nos formemos y con que todos crezcamos ese proceso desde lo personal, porque uno se vincula mucho con las personas que tienen procesos largos con uno, desde lo personal, ese tema de liderazgo me ha dado muy duro. Santi, hemos estado juntos en un par de juntas asesoras. ¿Qué tan importante es para vos esa parte del gobierno corporativo, un comité asesor o una junta directiva? Pero qué tan importante es la junta y que la junta tenga gobierno corporativo. No, para vos, o sea, para vos como CEO de Melbourne, ¿qué tan importante es un comité asesor o una junta directiva? Ve, como yo lo veo, para mí me parece importantísimo, porque uno me da más rigor, me gusta tenerles que presentar los informes, me gusta tenerle, pues yo tengo mayoría dentro de Melbourne, entonces en teoría si fuera irresponsable no tendría que hacerlo por nadie, pero me gusta la disciplina que me da la Junta, me gustan los comentarios ácidos, las conversaciones incómodas que me cuestionen, pero bajé muchísimo las expectativas. Yo me acuerdo de una frase de Alejandro Mesa, que es tipo valiosísimo las pocas reuniones que tuvimos con él, y él decía, el éxito es sumar todo el esfuerzo que puedas y restarle expectativas. Yo ya no tengo tantas expectativas del comité asesor, disfruto muchísimo las conversaciones y disfruto mucho la disciplina que me dan, porque el gobierno corporativo, teniéndolos demasiado en cuenta, por eso los tenemos a ellos, digamos que está muy claro y en cabeza mía, por decirlo de alguna manera. Eso es fundamental, fundamental. Y vos has tenido comité asesor y has sido parte de otros. ¿Cuál crees que es un éxito para un comité asesor de una compañía mediana?
¿qué debe pasar para que un comité asesor o junta directiva sea exitosa? Que el gerente sea disciplinado y lleve a cabo, así sean errores, porque de eso se aprende, lleve a cabo las decisiones de la junta, las respete, es decir, que de verdad se implemente lo que se toman, las decisiones que se toman con la junta directiva, que disminuya las expectativas, que el comité asesor le va a dar la línea, le va a decir qué deberíamos hacer y qué deberíamos tener en cuenta, pues no va a trabajar con usted en el día a día. Y ya, yo no esperaría mucho más de un comité asesor. Santi va a pasar aquí a unas preguntas del público y te las va a leer. Juan Nico H. pregunta qué es lo más disruptivo que han logrado en la compañía. ¿Qué es lo más disruptivo que hemos logrado en la compañía? De pieza, de campaña, de... Lo que quieras contar. Ve, pues que disruptivo. Hay cosas que han sido muy mediáticas, pero que a veces yo siento que no son la gran idea, pero tienen un impacto súper importante que al final es lo que el cliente quiere. Una vez cambiamos tuzas por tequila en redes sociales y le decíamos a las personas, cuéntanos tu tusa y la mejor, la que más comentarios tenga, le damos una botella de tequila. Marica, las tuzas que ha tenido la gente y las historias de desamor son tan locas que me acuerdo que cuando la lanzamos, las FARC acababa de lanzar el partido político, era la conversación más relevante del país, todo el mundo hablaba del partido político de las FARC y nosotros nos volvimos trending topic en una hora. Al otro día nos escribieron de Twitter, de ahora X. Marica, siguen siendo una de las 28 conversaciones más relevantes en el mundo, marica. Todo el mundo habla de tusas. Entonces, disruptivo eso. Si vas a la idea, no es tan, no va a cambiar el mundo, pero en términos de comunicación fue muy exitosa. Y en ideas. La subasta de Starco. Hokik 1289. ¿Cómo debe ser el nivel de gasto en marketing en épocas de crisis? ¿Cómo debe ser? A mí me gustaría devolverles la pregunta. Y es, ay, pucha, ¿será que esta analogía se vuelve muy polémica? Tírela. Cuando usted está soltero debe estar más bonito o no. Por supuesto. Cuando usted está en crisis debe aumentar su valor percibido o no. De acuerdo. Yo creo que esto es algo que hemos conversado vos y yo mucho y es en las compañías cuando están en crisis lo primero que recortan es marketing. Al final es lo más fácil, ¿cierto? Es baje marketing, pero eso lo que te puede ocasionar es antes acrecentar Claro, el huevón, problema. cuando vos, yo desde la perspectiva que yo tengo del negocio, ¿no es cierto? Para mí el marketing termina siendo es cómo vuelve atractivo tu producto, cómo tiene un storytelling, una imagen, una conversación relevante. Cuando vos dejas de hacer marketing, es como si no estuvieras creyendo en tu negocio, es como que no lo, listo, ya no necesitamos ser atractivos, ya no necesitamos tener ese valor percibido por los demás. Lo que pasa es que si no está bien aplicado, si vos sentís que no te suma, si no transmite lo que vos querés de la marca, pues cortalo. Lo que yo siento es que mucha gente no hace buen marketing, pero cuando el marketing es relevante, huevón. Te voy a poner un ejemplo, a mí me encanta hablar de este ejemplo últimamente. Ahora todo el mundo está de moda el termo Stanley, ¿no es cierto? Súper de moda. Nadie sabe que esa empresa existe desde 1919, que hacía los mejores términos desde hace más de 100 años, pero los hacía para soldados, para pescadores, y la empresa en su mejor momento llegó a facturar 70 millones de dólares. Un día llegó una persona de marketing y les dijo, marica, ustedes ya hacen el mejor termo, no hay punto de comparación con ninguno de los termos de Starbucks, de los otros termos que están vendiendo por ahí sencillos. Hagamos esto popular, dejemos de ser tan puristas y de hacer termos para soldados y hagamos un termo y volvámoslo cool a ver qué pasan. Sacaron el termito del pitillo que todo el mundo tiene, pasaron de 70 a 750 y pico de millones de dólares. Entonces, en un momento de crisis eso lo salvó y otro piensa que hay que recortarlo. Claro, negro, si usted no le da importancia al marketing y usted no haciendo buen marketing, quítelo. Pero si usted está en una emergencia, eso es lo que lo va a salvar, desde mi punto de vista. No, estamos de acuerdo. El Operoni. Los casos exitosos son bien conocidos. ¿Qué casos que se puedan contar no exitosos te marcaron? ¿Qué casos de Melbourne que se puedan contar no exitosos O me en tu marcaron? vida o cuando trabajabas en las agencias. Pero es que me toca contar toda la campaña. Me gustaría contar qué es lo que pasa, que me ha pasado con campañas con personajes famosos, me ha pasado con campañas con la gobernación, me ha pasado con campañas
para clientes muy importantes como Sura, y me marcaron porque sigo entendiendo el proceso, no por el hecho de que se me haya caído la idea. Me marcaron porque fue pucha, me he dado cuenta que hay compañías en las que hay que maletear con una idea 3 meses, hay que presentársela a todo el mundo, a veces involucran políticos, tenés que hacer de todo, y al final vos te terminás dando cuenta que terminás es como en una guerra medio de egos y tenés que aprender a sacar las campañas adelante. Entonces fueron de mucho aprendizaje y me terminaron frustrando muchísimo porque en algunos de los casos ese proceso tan largo de aprobación seguía enriqueciendo la campaña, la seguía haciendo cada vez más grande y al final no la sacamos. Ana María Otero López hace una pregunta que creo que ahorita hablaste de eso y es hablar un poco de liderazgo sobre los equipos creativos. No sé si querés ahí agregar algo más de lo que habías contado. No, marica, yo a Ana lo que le diría es, a los equipos creativos hay que oírlos, hay que explicarles por qué estás priorizando los intereses colectivos, que es que lo que pasa muchas veces con los creativos es que se vuelve una discusión personal de a vos te parece y a mí me parece, y vos como líder tenés que aclararle por qué estás poniendo una decisión que beneficia a la empresa y no tu interés individual de sacar una idea diferente que a vos te gusta. O sea, hay que tener argumentos claros para esos creativos. Eh, Consiéntalos todo lo que pueda, pero si se quiere ir next, tampoco es que más puedes hacer. No, no, eso no hay que echarle más cabeza. Julieta Escobar, ¿qué consejo le diría al yo del pasado para que disfrute más el camino de ser creativo? ¿Qué consejo le diría al yo del pasado? Uy, pucha. No, ve, de manera general le diría que baje las expectativas, pero que eso es un tema para la vida. Uno le diría bajar las expectativas a todo. Nada termina siendo, o sea, la vida no es como el libro, pues definitivamente. Eh, Marica, tenga resiliencia. O sea, uno se tiene que enamorar del proceso. Se tiene que enamorar de la capacidad de estar sacando ideas diferentes, porque si te enamoras de las ideas, vas a vivir de frustración en frustración en frustración. O sea, es que a nosotros nos salen una de 100. Y este es el gran karma que tengo con todo mi equipo. A nosotros nos sale una de 100. Entonces, marica, no te enamores de las ideas, enamórate del proceso. Me habías dicho que no te la hiciera. Entonces estaba de Daniel Zapata y es Emilio Mesa va a ver este podcast en Ya. 10 años. ¿Qué le querés contar a Emilio que va a tener 10 años más? ¿Qué consejo le dirías que él se devuelva 10 años a ver este video? Uf, fuerte, punto súper duro. No, que haga lo que ama. Emilio es el hijo de Santi, pues, y me había dicho que no se la hiciera porque nos ponía a llorar aquí a los dos. Tengo fama de ser fuerte y soy una gallina, marica. Yo lloro por todo. No, al monito mío. Que haga lo que más ama. Y ya pasamos aquí a dos preguntas de... Pues espere, yo cojo aire. No me aguanté. Tengo una época sensible. Llevo como 6 meses que por cualquier cosa lloro. Pues no es cualquier cosa, pero fue puta. De hecho, es que también es sensible. Le acabo de hacer 2 cuadros donde le tengo unas cartas larguísimas diciéndoles cómo debería ser la vida, cómo manejar las expectativas para que él esté en paz. Pero un solo consejo, marica, haga lo que ama, weón. Y si el trabajo que está haciendo no lo tiene contento, cámbielo. Santi, dos preguntas de cierre. Y la primera es ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Es que me siento redundante, cuide la caja. No, como dice el Baluz, la caja es la sangre. Así Negro, es que es, no. tal cual. Además, a mí me encanta una cosa que ustedes dicen en las juntas, como para resumir las juntas. Eh, ¿Cómo es que dicen que lo simplifican demasiado? Va, para ahorrarse esta junta, haga dos cosas. Suba las ventas o baje los costos. Y si es capaz, haga las dos. Sí, los negocios al final son muy fáciles, weón. Así tiene que ser. Sino que la gente enreda mucho las finanzas y al final esto tiene que ser sumas y restas. Y aquí para terminar, Santi, es ¿cuál es tu error favorito? Ese error del que más has aprendido. El error, a ver, cómo lo digo? Lo voy a resumir en ser imprudente. Eh,
Pero yo he cometido muchas veces el error de decirle al cliente lo que yo siento que él necesita, no lo que él me está pidiendo. Y eso me hace ver irreverente, a veces irresponsable, que no soy diplomático, que no manejo las... Pero marica, me parece súper honesto. He entendido con el tiempo que lo tengo que manejar, que yo tengo que aprender a disfrazar lo que el cliente necesita de lo que el cliente quiere. Es una frase que saqué hace un tiempo y me encanta. Eh, pero es todo un proceso, pues. Entonces el hecho de ser completamente honesto, que a veces se ve como un error, es el error que quiero seguir cometiendo toda la vida. Buenísimo. Muchísimas gracias, Santi, por este espacio. Yo creo que aquí está una clase de finanzas. Viste, puedo ver las lloradas, a ver si las editamos o no. No, mentira, estoy Vamos, bromeando. vamos a ver si, vamos a ver cómo editamos eso y sale. Muchas gracias, Santi. No, hombre, a vos, Dani.